algunas cosas que por el tiempo no alcanzamos hoy. Pero dijimos que el reino de los cielos es el tema central de Jesús, que el reino de Dios tiene principios sobre los cuales se establece las verdades espirituales, pero también que son verdades morales para nuestra sociedad. ¿Qué sería de nosotros una sociedad colombiana sin principios? Por eso es necesario que una nación sea establecida en principios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En otras palabras, bienaventurada la nación que tiene principios. El reino de los cielos trae principios espirituales y trae principios morales. Principios espirituales en primera instancia porque somos seres espirituales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores en las tinieblas, etcétera, porque es una lucha espiritual. Pero también el reino de los cielos trae a nosotros nuestra vida moral. El que robaba ya no robe más. El que era mentiroso no mienta más. El que era fornicario sea fiel. El que era adúltero vuelva a la fidelidad. El que era en otro tiempo fue las cosas viejas y aquí se nos presentan cosas nuevas. Entonces, ¿dónde está la mayor lucha? En que queriendo hacer el bien muchas veces termina haciendo el mal, las cosas al revés. Y por eso el reino de los cielos se acerca a nosotros en la persona de Jesús, para que nuestra vida espiritual primero sea salva, sea redimida, sea justificada, sea santificada, y por ende recibamos una moral nueva para nosotros, porque nuestras fuerzas, nuestra moralidad es pequeña, porque entonces nos inventamos la mentira azul, blanca, rosada y las justificamos mediante excusas. Pero claro, eso no pasa aquí. El reino de los cielos entonces transforma la vida total del individuo, pero también de la sociedad, del mundo. Tan así es de terrible y de tremenda que a la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva del libro de los Hechos, los llamaron los trastornadores. ¿Usted se imagina eso? Fernando el trastornador, no de motos, sino el trastornador espiritual. Que cliente que llega endemoniado le echa fuera a los demonios. Que cliente que llega borracho le habla el evangelio y se va nuevo. Que cliente que viene a pedir un consejo se va edificado. Alguien que diga amén. Y así es cada uno de nosotros, solamente por hacer un ejemplo. Cuando la iglesia acepta, cree, conoce y vive el reino de los cielos, se convierte en una iglesia que puede transformar todas las esferas de una sociedad. Así que el tema del reino de los cielos es muy importante. El reino de los cielos vino para establecerse. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, antes de que cayera de la gracia de Dios, el reino de Dios habitaba en el paraíso. Y el hombre hablaba cara a cara con Dios y estaba cubierto con el halo de la gloria de Dios. Pero cuando el hombre peca, dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. En otras palabras, fuimos expulsados del reino de Dios. Y así como Satanás, antes llamado Luzbel, fue destituido, echado fuera del reino de los cielos, y vino y se estableció en esta tierra como el príncipe de este mundo, entonces el hombre también salió del reino de Dios y quedó a la deriva espiritual y moral. Por eso era necesario que el reino de los cielos, en la persona perfecta de Jesús,
viniera a la tierra, se acercara a nosotros, nos restituyera nuestra posesión y nos volviera espiritualmente aptos para Dios nuestro Padre, y también volviera nuestra moral limpia. Entonces el reino de los cielos vino para acercarse a nosotros. Por eso Jesús ahí en Mateo dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En días pasados estaba meditando acerca de todo el tema de el reino de los cielos, y entonces Jesús lo compara con dos parábolas, el reino de los cielos. La primera parábola con la cual Jesús compara el reino de los cielos se llama la parábola de la mostaza. ¿A qué se parece el reino de Dios? Entonces la escritura dice, Lucas capítulo 13, versos 18 y 19, que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un árbol. Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. Y entonces usted encontrará que venden en las librerías cristianas un frasquito diminuto con una pepita diminuta que se llama el grano de mostaza. Es la semilla más pequeña, es la semilla más chiquitita, pero que luego que se siembra y crece se convierte en un gran árbol. Ese es el reino de los cielos. El grano de mostaza entonces en sus primeros inicios pareciera no tener un valor, pareciera ser ínfimo, pareciera que no tiene como esperanza, pareciera que esa pepita no va a hacer nada contra las grandes semillas de plátano o semilla de mango o semilla de limón. Pues una semillita de mostaza no tiene nada que pelear. Y al principio de nuestra vida, en la vida del Espíritu, en la vida del reino de los cielos, pareciera que como que nosotros con nuestra pequeñez no podemos afectar nada. Pero déjame decirte, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña: quítate, y ella se echaría fuera de tu lugar. Porque el grano de mostaza enseña nuestra vida. El reino de los cielos nos compara con ese grano de mostaza, que aunque pareciera que tu pequeñez no es posible, para el que cree todo es posible. El reino de los cielos entonces es el reino de la mostaza, el reino de los imposibles. Eso es maravilloso, porque ¿qué mérito tiene que nosotros lo podamos hacer? El mérito lo tiene todo si Él lo hace todo, porque nosotros no pudimos hacer nada. Cuando tú ves que el Señor levanta un paralítico, la gloria se la lleva a Él. Cuando tú ves que un ciego recibe la vista, la gloria se la lleva a Él. ¿Por qué? Porque Dios tuvo a bien usar un pequeño grano de mostaza, que sembrando un poquito de fe se convierte en un gran árbol, y entonces da fruto bueno, apacible, generoso. Entonces el reino de los cielos es el que vive y habita en nosotros. No creas que eres poco en las manos de Dios. No creas que no tienes una oportunidad en el reino de los cielos. Yo le decía en mis meditaciones al Señor esta semana: Señor, ¿quién era yo? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿Qué tengo yo de especial? Y Él me ha dicho: nada, solamente te miré y te escogí. Eso no lo entiendes, pero ese soy yo, que aunque eres y has sido infiel, yo permanezco fiel al propósito y llamado que te hice. Y así es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Juan Carlos, Fernando, Linda y todos, cabemos en el reino de los cielos.
Todos tenemos una oportunidad de servicio. Todos tenemos ese granito de fe, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces podrás ir en el nombre del Señor y Él se encargará de que todo acontezca, de que todo ocurra. ¿Qué más nos enseña ese grano de mostaza? Que las grandes obras de Dios empiezan pequeñas. Empiezan con un gargajo. ¿Sabía usted eso? Con un escupitazo. Vino ese ciego y el Señor hizo, escupió en tierra, hizo un lodo y se lo restregó en los ojos. Cochino, dice mi esposa linda. Pero si estuviera ciega, yo esperaría que le restregara todo lo que ella necesita para que ella viera. No importara si fuera una plasta o un emplaste o barro, lo que fuera, pero ella necesitaba una cosa pequeñita para que viera el milagro de Dios. Tú necesitas que Dios haga algo. Él hará cosas extraordinarias, raras, para que tú recibas tu milagro, porque el reino de los cielos se nos ha acercado. Eso es lo maravilloso del reino de Dios, que no es conforme a nuestros preceptos o principios, es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces el reino de los cielos es una cosa de otro nivel, de otra expectativa para nosotros. Tú no puedes esperar menos de Emmanuel o de nuestros bebés. Ellos están llamados, y nuestros adultos y jóvenes y aún a los ancianos, de que vean la manifestación gloriosa del reino de los cielos, porque la tierra y la naturaleza gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen don de sanidades? Levanten su mano. ¿El resto qué tiene? Una cosa es el don y otra cosa es la capacidad por la palabra de que pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuántos pueden orar por los enfermos? Levante su mano. Entonces esta función y esta oportunidad no es solo para los que tienen el don de sanidades, es para aquel que tiene un poquito de mostaza en sus manos, un poquito de mostaza en sus ojos, un poquito de mostaza al menos en su cerebro, un poquito de mostaza en sus pies, un poquito de mostaza en sus manos, porque aquella mujer dio todo cuanto tenía y le ofreció al siervo, al profeta, lo que tenía, y Dios hizo el milagro. El reino de los cielos es comparado como una mostaza también, porque es lo extraordinario. El reino de los cielos no es nada ordinario. El reino de los cielos es extraordinario. Usted no ha entendido esto todavía, porque si usted lo hubiera entendido, hubiera gritado. ¿Por qué? Porque parte de la estrategia de Satanás es que tú no sepas lo extraordinario que es el reino de los cielos, para que no lo uses, para que no pertenezcas, para que no lo vivas, para que no andes en él. Porque si tú lo supieras, entonces serías como Felipe, trasladado hasta Azoto. Serías como Pedro, aún la sombra. Serías como los primeros mártires de la iglesia, que lo entregaron todo. Seríamos tan diferentes y nuestras comodidades cambiarían para hacer prioridades todavía más altas y más ilustres, porque el reino de los cielos es extraordinario. Del reino de los cielos vienen las cosas asombrosas. Del reino de los cielos vienen las cosas extraordinarias. Del reino de los cielos vienen las cosas que nunca se agotan. Del reino de los cielos viene lo perfecto. Del reino de los cielos viene Jesús, el gran rey. Del reino de los cielos viene el gran rey de gloria. Del reino de los cielos bajaron los grandes diseños. Del reino de los cielos viene la sabiduría. Entonces, ¿qué tiene esta tierra? Con esa razón tenía Jesús al decir: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán
por añadidura. Pero nos equivocamos al no querer entender o no estudiar o vivir y vivenciar el reino de los cielos. También el reino de los cielos, en el grano de esa mostaza, al crecer esa semillita y convertirse en un árbol grande, gigante, lo que hace es dar refugio a otras aves, a otros animales de la naturaleza. Y entonces esto nos habla a nosotros del crecimiento y la madurez que debe tener tu vida dentro del reino de los cielos. Y aunque tu pequeño inicio fuera así pequeño, tu posterior estado será grande. Pero no para que te sientas grande como el rey Belsasar, sino para que en esa grandeza tu humildad se refleje y atraigas a otros para que sean llevados a la vida, al conocimiento del Hijo de Dios. No es para que te digan: mira el gran predicador. No, es para que vean que Jesús se lleva siempre el honor. Entonces ese árbol crece, porque el reino de los cielos es una cosa extraordinaria. El reino de los cielos solamente lo viven los hijos de Dios. El reino de los cielos solo se lo toma con guanábana. Ese es el reino de los cielos. Así usted no me lo crea. Usted tiene y está llamado a dar refugio a otras personas. Usted está llamado a ser discípulo, pero discipulador de otros. Su casa se debe convertir en un árbol. Su casa debe abrir las puertas para recibir las personas que necesitan consejería, las personas que necesitan ser discipuladas, las personas que deben ser enseñadas, y luego usted las pueda traer a la casa del Señor. Sus vecinos deberían entrar en su casa a encontrar allí aliento y esperanza. Un árbol atrae vida. ¿Usted es un árbol de vida? Entonces entendemos lo que dice la palabra, porque nosotros somos como árboles plantados junto a, que da su fruto a, y su hoja. Entonces dígase a usted mismo: yo soy un árbol de justicia, plantado en el reino de Dios. ¿Para qué? Para dar vida. Entonces el reino de los cielos es mucho más grande. No pienses que eres alguien por allá olvidado. No, no, no. El rey te llamó. El rey puso sus ojos sobre ti, te capacitó y te metió. Así tengas 1.50 o 1.30 o 2 metros. Dios te llamó y te va a convertir en un árbol de justicia. ¿Necesitas un proceso? Claro que sí. Toda piedra que llega a la playa ha vivido el proceso de quitar sus aristas. Y estas aristas se llama el carácter del cristiano. Después hablaremos de eso. Pero ahí se dejarán muchas cosas en el camino: los malos pensamientos, las malas palabras, las frustraciones, los enojos, los orgullos y etcétera. ¿Para qué? Para que terminemos en la playa como esa piedrita que tú te traes de tus vacaciones y la guardas y dice: yo estuve en Santa Marta. Los inicios humildes, un crecimiento extraordinario y refugio para todos. También Jesús refirió al reino de los cielos en otra parábola. ¿Sabe cuál es? La parábola de la levadura. Mateo capítulo 13, el verso 33. ¿Con qué compararé el reino de Dios? También usted lo encuentra en Lucas 13, en los versos 20 y 21. En esta ocasión Jesús compara el reino de los cielos y dice que es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina
hasta que toda la masa fermentó. Jesús comparó entonces el reino de los cielos con la levadura, para ilustrar cómo el evangelio y la influencia de los creyentes comienzan de una manera pequeña y oculta. Y otra vez, ¿con cuánta levadura se hace crecer un pan? Muy poquita. ¿Con cuánta levadura podríamos cambiar Bucaramanga? Con alguien que dijera: yo iré. Yo no necesitas nada más. Necesitas un corazón entregado. Necesitas un corazón comprometido, dispuesto, disponible. Porque hay muchos dispuestos, pero no están disponibles. Los placeres de la vida, las riquezas de este mundo y demás cosas los vuelven no disponibles. Muy dispuestos y muy capaces, sí, tremendos, con unos dones y unas cosas extraordinarias de parte de Dios, pero no tienen disponibilidad. Entonces envejecen en sus vidas, en sus ministerios, en los dones, y un día estarán delante del Rey en el gran juicio del trono blanco, y ahí será otra historia. Porque a todos se nos dio la oportunidad de ser mayordomos de todo cuanto Dios nos da, y a todos sin excepción se nos entregaron capacidades, a uno de una manera y de otra. ¿Por qué? Por su capacidad, por su formación. Y aquel que, teniéndolo uno, y por miedos y peros y excusas y no disponibilidad, y habiéndolo enterrado, a ese lo van a llamar. Pero también al que se le dio más. Y esa es nuestra responsabilidad. Que el reino de los cielos afecte, así sea con uno, porque Dios hará una cosa extraordinaria. El reino de los cielos está buscando un hombre, una mujer, alguien. Porque el Señor dice en su palabra que sus ojos rodean la tierra y que Él está buscando quien haga arado, vallado. Y Él sigue preguntando aún hoy: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Todas las excusas que nosotros nos sacamos, ¿de cuánto servirán? Delante de aquel que lo sabe todo y que conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué también lo compara como la levadura? Porque ese polvito de la levadura tiene una capacidad extraordinaria para expandirse. ¿O no? Un poquitico y eso infla rápido lo que sea. En otras palabras, necesitamos solo buenos hombres o mujeres con buena levadura, y el reino de los cielos establecido en este lugar se puede extender de una forma que nosotros estaríamos asombrados, porque no sería nuestra fuerza, sino sería su levadura en nosotros. Entonces no es el problema del pastor. ¿Aló? Es el problema de la levadura de cada uno de nosotros. Ay, 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 es que dice el pastor Orlando, ¿no? Necesitamos tener esa capacidad de expansión extraordinaria. Que todo lo que tú toques en el nombre de Jesús sea bendito. Que todo lo que tú toques sea transformador para que Él sea conocido, para que Él sea llevada a ser conocido y grande su nombre. Que todo lo que podamos hacer durante nuestra semana pueda contribuir a la expansión de ese reino de los cielos. Si yo no puedo ir, no importa, vamos a vender la propiedad como Ananías y Zafira.
no vamos a morir, porque lo que hemos prometido, eso cumpliremos. Pero está el deseo y el corazón, aquí está. Envíe todos los misioneros que se necesitan, hagan todos los rúas que necesiten en las naciones, hagan todo lo que se necesite, porque aquí hay un reino de los cielos como levadura que se expande. Gracias, Señor, porque con uno, solo uno, Dios puede mover el mundo entero. ¿Qué otra cosa hace la levadura? Permea. Esa levadura, poquita, se expande, pero donde la arrojes en esa masa, toda esa masa se leuda. ¿O no dice así? Toda. Se leuda todo y muy rápido. Y si jugamos de verdad a ser buenos cristianos, ¿qué pasaría con Bucaramanga? Se convertiría rápidamente en la ciudad de Dios. Y entonces todos los domingos usted encontraría todo cerrado, porque todos están volcados en las miles de iglesias que hay en la ciudad, asistiendo, glorificando el nombre del Señor, y nuestra sociedad y nuestra ciudad sería otra muy distinta. ¿No es posible? Claro que es posible. Sí es posible, pero empieza con algo que pareciera muy pequeño, que pareciera insignificante, pero ese es el reino de Dios. Vino como algo insignificante un bebé, vino y habitó entre nosotros, entregó su vida en la cruz, y que parecía que todo había terminado y muy mal, pero al tercer día resucitó. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y próximamente, Maranata, Cristo volverá pronto. El reino de los cielos que empezó pequeñito, pronto se va a manifestar con gran poder y gran gloria. El reino de los cielos entonces es totalmente extraordinario. Y termino con esto. El reino de los cielos tiene acciones invisibles, pero efectivas. Lo que parecía imposible, lo que parecía que era un inicio pequeño, se volvió una semilla de mostaza, se volvió una levadura que alcanzó, que se expandió, que permeó. Y ahora lo que era imposible se hizo visible. No dudes de lo que Dios ha puesto en ti. No dudes de esa palabra que como hombre e hijo de Dios, y esas acciones que parecieran invisibles se vuelvan efectivas para tu vida. No lo dudes, pues Él está contigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aunque tu inicio sea pequeño, Él en su proceso te llevará, como dice su palabra, de gloria en gloria y de poder en poder. No hay nada imposible para Él. Yo lo he visto acontecer frente a mis ojos. Yo lo he visto y disfrutado en mis manos. Cada vez Dios abre más puertas y más puertas. Y digo, si ya pasé esta puerta, esta, ¿por qué no? Y si aconteció aquella que era imposible, pues habrá otra mayor desafío, no importa, porque el reino de los cielos es extraordinario. El reino de los cielos se expande, el reino de los cielos permea, el reino de los cielos es efectivo y no nos dejará en vergüenza. El Señor es mi pastor,
es mi pastor. Y en lugares delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Puede ponerse en sus pies, por favor? Póngase en sus pies. Recuerde esto, iglesia. Usted ha venido es al reino de los cielos. Usted no ha venido a una religión. Su Dios no es el Dios del milagros o del caído de Monserrate. No. Iglesia de Dios, tu Rey vive.